Hereward Carrington. El gran libro de la proyección astral. Conocimiento y técnicas para despertar la energía interior. Introducción. El cuerpo astral podría definirse como el doble o contraparte etérea del cuerpo físico, al cual se parece y con el cual coincide normalmente. Se cree que está constituido por alguna forma sutil o semifluida de materia, invisible a la visión física. En el pasado, se lo solía llamar cuerpo etérico, cuerpo mental, cuerpo espiritual, cuerpo del deseo, cuerpo radiante, cuerpo de resurrección, doble, cuerpo luminoso, cuerpo sutil, cuerpo fluídico, cuerpo brillante, espectro, y con otros diversos nombres. En la literatura teosófica reciente se han hecho distinciones entre estos diversos cuerpos, pero a los fines actuales podemos pasar por alto estas diferencias y llamar cuerpo astral a cierta forma más sutil y distinta de la estructura orgánica, conocida por la ciencia occidental y que estudian nuestros fisiólogos. La enseñanza más difundida y general es que cada ser humano posee un cuerpo astral, exactamente en la misma forma en que posee un corazón, cerebro e hígado. En realidad, el cuerpo astral representa con más verdad al hombre real que el cuerpo físico, puesto que este último no es más que una mera máquina adaptada para el funcionamiento en un plano físico. Pero tampoco debe creerse que el cuerpo astral es el alma del hombre. Del cuerpo astral se ha dicho que es el vehículo del alma, precisamente de la misma manera en que el cuerpo físico es un vehículo y constituye uno de los eslabones esenciales en la cadena que une a la mente con la materia. La doctrina. El cuerpo astral coincide, pues, con el cuerpo físico durante las horas de la vigilia, de conciencia plena, pero durante el sueño, el cuerpo astral se separa, en mayor o menor grado, flotando, por lo general, precisamente encima de aquel, en forma ni consciente, ni controlada. En los trances, síncopes, desvanecimientos momentáneos, o bajo el efecto de algún anestésico, el cuerpo astral se separa del físico en forma similar. Estos casos de desprendimiento constituyen ejemplos de proyección automática o involuntaria. En contraposición a estos, se hallan los casos denominados de proyección consciente o voluntaria, en los cuales el sujeto quiere abandonar el cuerpo físico, y efectivamente lo logra. En estas condiciones, el sujeto se hallará completamente alerta y consciente en su cuerpo astral, podrá contemplar su propio mecanismo físico y viajar a voluntad, observando escenas y visitando lugares que nunca antes había visto. Posteriormente, él mismo podrá verificar la verdad de estas experiencias visitando las escenas o lugares en cuestión. Durante la estada plenamente consciente en el cuerpo astral, parece hallarse provisto de extraordinarios poderes supranormales. Puede retornar voluntariamente a su cuerpo físico, o bien ser arrastrado de nuevo dentro de éste por causa de algún shock, susto, o una emoción vívida. El cuerpo físico y el astral se hallan invariablemente conectados por medio de una especie de cordón o cable, a lo largo del cual pasan corrientes vitales. Este cordón, el cordón de plata, de que se habla en el Eclesiastés, es elástico y capaz de una gran extensión. Él constituye el eslabón esencial entre los dos cuerpos. Historia. Apenas hará falta recordar al lector que los egipcios creían implícitamente en el Ka, del cual podría decirse que corresponde a nuestro concepto del cuerpo astral. Este Ka no era el alma del hombre, sino su vehículo, exactamente del mismo modo en que el cuerpo astral es considerado en la actualidad el vehículo de la mente y del alma. Era este Ka quien visitaba de tiempo en tiempo al cuerpo momificado, siendo generalmente descrito como una especie de doble del muerto con forma de pájaro. Así nos lo muestran muchas antiguas pinturas egipcias en el Libro de los Muertos, donde se narran las peregrinaciones y pruebas sufridas por los muertos en la vida de ultratumba, como así también en otros escritos primitivos. Más sorprendente y de mayor importancia para nosotros, sin embargo, es el Libro tibetano de los muertos. Esta obra, el Bardo Todol, fue mandada a hacer probablemente en el siglo VIII de la era cristiana, recogiendo enseñanzas de data mucho más antigua. El manuscrito del cual deriva la actual traducción, tiene de 150 a 200 años de antigüedad. Como el lector se habrá imaginado ya, su tema general es el mismo que el de la obra egipcia, pero, desde el punto de vista moderno, que es el nuestro,
es mucho más racional, y muchas de sus enseñanzas coinciden en forma notable con las de las ciencias psíquicas y ocultas. Cuando un hombre va a morir, se llama a un lama, cuyo deber consiste en cuidar al moribundo y guiarlo prudentemente hacia el otro mundo. El lama oprime las arterias laterales del cuello, a fin de mantener consciente al moribundo y dirigir correctamente esta conciencia. En efecto, la naturaleza de la conciencia en la hora de la muerte determina la condición futura del complejo del espíritu, no siendo la existencia otra cosa que la continua transformación y pasaje de un estado consciente a otro. La presión ejercida sobre las arterias regula el curso a seguir por la corriente vital saliente, prana. Las enseñanzas en este escrito contenidas, referentes al cuerpo astral, son sumamente claras y concisas. Cuando te recobres del desvanecimiento, de la muerte, tu conocedor deberá elevarse en su condición primordial y un cuerpo radiante, semejante al cuerpo anterior, habrá surgido. Es este el llamado cuerpo del deseo. Se ha dicho del cuerpo bardo, que se haya dotado de todas las facultades de los sentidos. El libre movimiento implica que tu cuerpo actual, siendo solamente una estructura del deseo, no está hecho de burda materia. Te verás dotado entonces de una facultad de movimiento milagrosa. Sin cesar, y sin que tu voluntad pueda impedirlo, te hallarás vagando por los espacios. Y a todos aquellos que lloren tu muerte, tú así les hablarás. Estoy aquí, no lloréis ya. Pero cuando ellos demuestren no haberte escuchado, entonces te dirás: estoy muerto. Y nuevamente, volverás a sentir toda la magnitud de tu infortunio. Pero no dejes que la pesadumbre haga presa de ti. Siempre habrá a tu alrededor una luz gris, crepuscular, que alumbrará tus noches y tus días. Y si buscas un cuerpo, solo conseguirás aumentar todavía tu aflicción. Olvida el deseo de un cuerpo, y deja que tu mente acoja su destino con resignación, actuando, de ahí en más, conforme a su nueva condición. Tales son las indicaciones pertinentes a la trayectoria por el Sipa bardo del cuerpo mental. Por entonces, la felicidad o el infortunio solo dependerán de karma. La proyección del cuerpo astral. Capítulo 1. Conocimiento en la antigüedad de la existencia del cuerpo astral. Existe un cuerpo natural, físico, y otro espiritual, así lo dice San Pablo en su primera epístola a los Corintios. La investigación psíquica ha establecido, también, de antiguo, la creencia de que dentro de cada ser material existe un doble, no material, un ente secreto que coincide, con la mayor exactitud, con el organismo físico. Son numerosos los informes, provenientes de acreditados hombres de ciencia, que prestan apoyo a la teoría de la existencia de este ser no material, el cuerpo astral, tal como ellos lo designan corrientemente, capaz de separarse de su contraparte física y de existir con entera independencia de su morada material, intangible para los seres que lo rodean. Aquí llamaremos a este enigmático fenómeno proyección astral o exteriorización astral. El cuerpo astral correspondiente a cada persona es una réplica exacta del cuerpo físico del individuo. Está compuesto de una fina materia etérea y se halla de ordinario en el interior del cuerpo físico. Por lo común, la separación del cuerpo astral de su equivalente físico tiene lugar solo con extrema dificultad, pero en el caso de los sueños, esfuerzos mentales grandes y en ciertas condiciones de naturaleza oculta, el cuerpo astral puede llegar a desprenderse y realizar largos viajes, desplazándose a una velocidad solo superada por la de las ondas luminosas. El cuerpo astral sobrevive largo tiempo al físico, pero con el tiempo llega a desintegrarse completamente. Sucede a menudo que merodea por el lugar donde yace el cuerpo físico, pudiendo ser confundido con el espíritu de la persona fallecida, aunque solo se trata en realidad de una simple envoltura, un recubrimiento exterior más fino que el físico, del verdadero espíritu. Frecuentemente el cuerpo astral de una persona próxima a morir, se proyecta hacia los amigos o seres amados, algunos instantes antes de la muerte física, debido probablemente al vehemente deseo del moribundo de ver y ser visto, antes de partir. El cuerpo astral suele viajar, alejándose de su envoltorio físico, en los fenómenos psicománticos y visita lugares lejanos, percibiendo todo cuanto allí acontece. También abandona el cuerpo durante los sueños, que se conocen con el nombre de psicománticos,
o en algunas de las fases más profundas de la hipnosis. En todos estos casos, puede visitar extraños lugares y mantener, incluso, conversaciones mentales con otros cuerpos astrales, o con otros entes incorpóreos. Nos llamamos seres vivos, pero en realidad la parte material de nuestro organismo no es más viva que una piedra. Es la energía que se encuentra detrás del mecanismo físico lo que realmente tiene vida. Los propios nervios carecen de vida, si la tuvieran, habríamos enterrado más de un cuerpo con vida, es la energía neural, la que nos anima y el cuerpo astral es el condensador de la energía nerviosa que utilizamos. El cuerpo astral coincide con el físico en todo momento. Puesto que ambos cuerpos se componen de sustancias, es evidente que ambos tendrán idéntica forma, de este modo, el espectro es, por su aspecto, un duplicado exacto del cuerpo físico. En el momento de lo que llamamos muerte, el astral conserva su semejanza con el físico, pero al cabo de no mucho tiempo, va evolucionando hasta constituir un espíritu de composición mucho más refinada. La esfera de vibraciones a que nuestra existencia terrena se halla limitada no abarca toda la creación, por consiguiente, permanecemos ignorantes de las vastas realidades que nos circundan. Cuando el espectro astral, cuyos ojos usas ahora, lector, al leer estas líneas, sea hábilmente afinado y elevado su registro, lo cual puede lograrse, esos ojos podrán ver otras cosas además de los objetos familiares y el cuerpo astral podrá liberarse del físico. El hecho de que los ojos, después de la proyección, sean todavía capaces de ver, además de los seres astrales las cosas terrenas, nos muestra también que el campo de vibración ha aumentado. Esto podría parecer paradójico a quien esté acostumbrado a la idea de que la mente consciente forma parte del mecanismo físico. En realidad el cuerpo material carece de mente en absoluto, pero se aferra al astral, por así decirlo, que constituye el yo real, y mediante el cual funciona realmente la mentalidad consciente. Es erróneo atribuir al ser astral una supermentalidad, pues no la tiene. La mente consciente, como es sabido, es la mente del cuerpo astral. Tu mente normal, tu mente consciente y todo cuanto ella contiene, es tu ser, todo lo que eres como individuo, ahora y por toda la eternidad. Existe sin embargo, el subconsciente, esa vasta e insondable superinteligencia, próxima al omnipotente, y sin embargo, no la concebimos como lo individual, a diferencia de la conciencia. Los más de los que creen en el espíritu tienen cierta tendencia a pensar que el despertar en el campo astral equivale a haberse dotado de todas las facultades del subconsciente, pero no es así. En efecto, el subconsciente mantiene con el ser exteriorizado prácticamente la misma relación que con el interiorizado, dotado de vida física. Supón, por ejemplo, que tu cuerpo físico muriera en este mismo instante. Te encontrarías entonces en los dominios astrales, todavía inalterado, no como un ser superinteligente, sino exactamente con la misma mentalidad que antes. Y esto es algo que no debe olvidarse. El cuerpo físico no es más que materia desprovista de inteligencia y hace las veces de una capa con respecto al cuerpo astral. Es lógico suponer que al tiempo del nacimiento, el astral, el yo, adquiere su existencia por medio de la omnipotente inteligencia que es, fue y será, mientras la mente consciente de este cuerpo, solo es una página en blanco lista para recibir impresiones, para aprender y crecer. No importa en qué etapa de la vida sobrevenga la muerte, nuestra conciencia total, al fin de la existencia terrena, es la misma que poseemos después de la expiración física. Catalepsia astral. La catalepsia astral es la causa de muy diversos fenómenos atribuidos a otros factores. Todos nosotros hemos oído hablar de la catalepsia. Webster la define como una repentina suspensión de las sensaciones y de la volición, con rigidez muscular. Así es efectivamente, cuando el cuerpo astral se halla en coincidencia con el físico, pero la catalepsia es el control subconsciente del cuerpo astral y puede existir con independencia del organismo físico. Durante la catalepsia, el cuerpo astral adquiere una característica de conformación, que bien pudiéramos describir con la palabra rígida, puesto que no se diferencia apreciablemente del estado presentado por el cuerpo físico durante la rigidez cataléptica. Cuando un individuo presenta una catalepsia física, ello significa que su cuerpo astral también padece catalepsia.
Todos nosotros hemos visto demostraciones de casos de hipnosis en que un sujeto, bajo los efectos de la rigidez cataléptica, es suspendido horizontalmente, apoyándole los talones y la cabeza en dos soportes. No solo puede mantenerse en esta posición, sino que incluso puede colocarse una gran piedra en el centro del cuerpo y golpearla con un martillo hasta hacerla pedazos, sin que el cuerpo ceda por ello en su rigidez. ¿Es la catalepsia del cuerpo astral el origen de la catalepsia física? Una vez exteriorizado el espíritu y reducido momentáneamente a la impotencia, bajo los efectos de la catalepsia, el subconsciente puede operar libremente. Este es un ejemplo patente de la sabiduría de la superinteligencia. Todos nosotros sabemos lo difícil que es llevar un cuerpo vivo a la posición vertical y lo fácil que resulta, en cambio, si el cuerpo se halla rígido y desprovisto de resistencia. Al parecer, el subconsciente saca provecho de esta ley. Aun cuando el cuerpo astral se encuentre bajo control cataléptico, la mente consciente puede seguir funcionando, por lo menos parcialmente, pero por regla general su funcionamiento se halla paralizado mientras dura este estado. La catalepsia astral gobierna todos los movimientos desde el comienzo de la exteriorización hasta el momento en que el espíritu asume la posición vertical. No es raro que el espíritu permanezca parado cierto tiempo antes de verse liberado. En caso de que la interiorización se produzca antes de la liberación del estado cataléptico, no puede hablarse de una proyección realmente completa. Durante la misma, el cuerpo se caracteriza por su inestabilidad y sus oscilaciones en todo sentido. Para considerar completa una proyección, es necesario que el espíritu logre liberarse de la catalepsia. En la etapa de la interiorización, en una proyección completa, la catalepsia vuelve a hacerse presente en el momento en que el cuerpo se halla listo para pasar de la posición vertical a la horizontal. Tipos de proyecciones. Existen tres clases de proyección, que podrían clasificarse como consciente, parcialmente consciente e inconsciente. Esta última clase, inconsciente, incluye dos formas distintas del fenómeno. La primera, lo que podríamos llamar amóvil. La segunda, sonambúlica. La proyección astral inconsciente amóvil no es otra cosa que la catalepsia astral inconsciente en la posición perpendicular o de pie. Es frecuente que el proyector llegue a esta posición. Del mismo modo que dentro de la categoría de proyecciones inconscientes, encontramos dos tipos de fenómenos, el amóvil y el móvil, sonambúlico, también dentro de la clase consciente de proyecciones aparecen los tipos. La única diferencia entre los tipos móvil y amóvil inconscientes y los conscientes móvil y amóvil es que en esos últimos, el sujeto se halla despierto. Es evidente que el tipo amóvil siempre precede al móvil en el cual puede transformarse. Sonambulismo astral. Así como existe el sonambulismo del cuerpo físico, también existen personas que caminan, durante el sueño, en su cuerpo astral. Es esta una fase de la proyección inconsciente más avanzada que la correspondiente al estado inconsciente amóvil. Es la fase en que el espíritu se libera de la catalepsia, pero permaneciendo inconsciente, es mucho más común de lo que se cree generalmente. Cuando hay intervención de la conciencia, esta tiene lugar, en la mayoría de los casos, mientras el sujeto se halla parado en estado cataléptico o bien en sonambulismo astral. Exactamente como en el sonambulismo físico, la mente subconsciente controla al cuerpo vagabundo. Proyección a distancia. El cuerpo astral se separa de su duplicado físico y viaja hasta algún lugar distante en estado inconsciente, aunque a veces puede tornarse consciente en ese lugar por un breve lapso. Por lo general, mientras se mantiene despierto, el médium ordena a su subconsciente que lo envíe al lugar remoto donde desea ir, a fin de contemplar las escenas y acontecimientos que allí se desarrollan. Aquí empieza a desempeñar su papel el trance. Al despertar nuevamente, el médium tiene conciencia de haber estado en el lugar deseado, pero raramente guarda recuerdo alguno de haber realizado el viaje. En estos casos no se recuerda la verdadera distancia cubierta porque al parecer, el viaje se desarrolla con la velocidad de la luz, hallándose el sujeto siempre inconsciente. Como es natural, la verdadera distancia recorrida y los seres en ese espacio comprendidos no quedan registrados conscientemente en la mente del sujeto.
Existen casos de proyectores a distancia que han sido vistos en el cuerpo astral, a gran distancia del físico, por otros médiums. Las 3 velocidades de traslación del fantasma. La primera es la velocidad normal o natural, utilizada por el sujeto cuando se haya dotado de conciencia, y en libertad de moverse por su vecindad inmediata, o bien en estado de sonambulismo astral. Entonces se limita a caminar. En la segunda, o velocidad media, el sujeto se desplaza sin esfuerzo con mayor rapidez que a la velocidad normal, pero no tan rápido que llegue a perturbar la percepción. Cuando el sujeto se desplaza con esta velocidad media no tiene la sensación de moverse sino más bien, de que las cosas avanzan hacia él, atravesándolo o pasando por su lado, exactamente del mismo modo en que pasan los campos y cercos cuando marchamos en un tren rápido. El fantasma no parece pasar a través de la puerta, sino más bien la puerta a través del fantasma. El cuerpo astral arroja una estela de luz, centellas, que cubre unos 60 centímetros a sus espaldas, y lo sigue cuando éste se mueve con velocidad media. Estas centellas, de aspecto fosforescente, que da al cuerpo astral su color característico, siguen detrás del mismo, al igual que las luminosas cabelleras de las estrellas fugaces. Esta velocidad media le permite al sujeto recorrer distancias considerables en poco tiempo sin pérdida de su conciencia. La tercera es la velocidad de desplazamiento supranormal, un vértigo más allá de toda comprensión. Siempre que tiene lugar, el sujeto se halla inconsciente, y gracias a ella, puede recorrer vastas distancias. Está más allá de toda posibilidad recorrer tan enormes distancias a esa velocidad y al mismo tiempo tener cabal idea de las mismas, pues la mente consciente piensa con demasiada lentitud y antes de que pudiera formular un solo pensamiento con claridad, el objetivo ya habría sido alcanzado. Puede emplearse la velocidad media de desplazamiento y no faltan tampoco las oportunidades en que el espíritu en libertad prefiere comportarse en forma análoga a la corriente en la vida física, con todas sus peculiaridades de paso, balanceo y porte. La ley fundamental de la proyección astral. Debe entenderse bien que no es la mente consciente quien provoca la proyección, sino la voluntad subconsciente. Podemos caminar por medio de un esfuerzo consciente, pero generalmente caminamos inconscientemente, bajo la acción de la voluntad subconsciente. Es cuando el cuerpo se encuentra sujeto a la fuerza motriz subconsciente y una barrera inesperada intercepta el movimiento del ser físico y el astral continúa moviéndose durante cierto tiempo en la dirección dada. Si la propulsión fuera consciente, eso no sucedería. Si al descender las escaleras yo hubiera caminado conscientemente, no se hubiera producido el paso en falso. Pero el descenso era inconsciente, hallándome sometido al control de la voluntad subconsciente, y cuando la barrera, el piso, se interpuso ante el cuerpo físico, la voluntad subconsciente conservaba todavía el impulso a descender, arrastrando consigo el cuerpo astral fuera de coincidencia. Tras un análisis de la causa de la separación instantánea, arribamos a las siguientes conclusiones evidentes por sí mismas. 1. El cuerpo, los dos cuerpos en coincidencia, puede moverse inconscientemente. 2. El cuerpo es capaz de movimiento inconsciente cuando la mente consciente se halla en funcionamiento. 3. El cuerpo es capaz de movimiento inconsciente cuando la mente consciente no está en funcionamiento, sonambulismo. 4. Cuando el cuerpo se mueve inconscientemente, es la voluntad subconsciente quien lo mueve. Todo esto nos lleva a la regla básica de la proyección astral. Si se apodera de la voluntad subconsciente la idea de mover al cuerpo, los dos cuerpos en coincidencia, y el ser físico se halla incapacitado, la voluntad subconsciente moverá al cuerpo astral con independencia del físico. La proyección intencional y no intencional como resultado de las mismas causas. Dado que esta es la ley fundamental de la proyección, surge de inmediato la pregunta: ¿cómo puede ser incitada deliberadamente la voluntad subconsciente a motivar el desplazamiento del astral durante la incapacitación del físico? Esto no es nada fácil, especialmente si se pretende conseguirlo por medio de un simple pensamiento o una resolución medianamente intensa, pero existen ciertos métodos positivos para lograr este objetivo.
Si localizamos las causas que producen la proyección no intencional del cuerpo astral y hacemos que estas mismas causas obren intencionalmente a fin de lograr la proyección, entonces, ¿por qué no habrá de lograrse a voluntad? Sin embargo, los deseos reprimidos son indiscutiblemente el factor primordial en la producción de la proyección no intencional. Vemos así cuán grande es la determinación de la voluntad subconsciente toda vez que se ve impulsada hacia la actividad. Cuando uno empieza a caminar, seguiría y seguiría caminando, de no ser por la mente consciente que lo detiene. Y cuando uno está parado, así, permanecería por los tiempos de los tiempos si la mente consciente no lo incitara a moverse. Ahora bien, ¿cómo se las compone el deseo reprimido para encauzar a la voluntad subconsciente hacia el movimiento del cuerpo? Mientras uno se mantiene consciente desea algo. Y no hace nada para moderarlo. Uno quisiera refrenarlo, pero se interpone algún obstáculo en el camino. Entonces continuamos deseando, tornando cada vez más tensa la condición de la voluntad subconsciente. La presión llega a hacerse tan grande que nos colocamos en conflicto con nosotros mismos. Puede sentirse entonces al subconsciente tratando de realizar lo que nosotros deseamos. Y lo haría de inmediato, a no dudarlo, si solo pudiera ganar para sí lo mejor de nuestra mente consciente. Alcanzado este punto, la voluntad subconsciente se halla lista a actuar en el primer momento en que dejemos de obstaculizarla. De este modo, durante el sueño, puesto que la mente consciente ya no puede decir no a la voluntad subconsciente, ésta trata de proyectar el cuerpo hacia el lugar deseado. Ahora bien, si el sujeto dormido se encontrase físicamente incapacitado, el cuerpo astral habría de proyectarse. Significado de incapacidad física. ¿Qué entendemos cuando decimos físicamente incapacitado? Simplemente que el cuerpo físico no posee la actividad suficiente para responder en el instante en que la voluntad subconsciente comienza a moverse. Por regla general, el cuerpo no se halla, durante el sueño, en el mismo estado de actividad que lo caracteriza durante la vigilia. El corazón late con mayor lentitud, y el organismo se halla todo en un nivel inferior al correspondiente a la vigilia normal. Si el sujeto está enfermo, el organismo físico no podrá responder de inmediato, lo cual confirma la hipótesis de que cuanto más débil se halla una persona, tanto más fácil es la proyección del cuerpo astral siempre que la enfermedad presuponga reposo o sueño. En la psicología de los sueños, Walsh se expresa en la forma siguiente. No bien comienza el sueño, tienen lugar ciertos cambios en la estructura física. El pulso y la respiración se tornan más lentos, menos agitados, baja la presión de la sangre, disminuye la temperatura y aumenta la transpiración. El estómago, los intestinos, los riñones, el hígado y otros órganos se hallan en actividad, aunque con ritmo menos intenso. Puesto que la cantidad de trabajo requerida por las estructuras físicas es mucho menor que durante la vigilia, estos órganos pueden descansar. Y puesto que la recuperación sobrepasa a las pérdidas, el organismo en general se halla lo bastante repuesto después de una cierta cantidad de sueño. Entendemos entonces, por incapacidad física, un estado de musitada pasividad, ya sea que el sujeto se encuentre guardando cama por enfermedad, o profundamente dormido, de modo tal que no pueda reasumir instantáneamente la actividad, cuando la voluntad subconsciente se apodere de él, para mover su cuerpo. ¿Qué es y dónde está la mente consciente? ¿Cómo está compuesta la mente consciente? ¿Dónde existe? ¿Dónde se encuentra la mente consciente cuando está privada de conciencia? Ni siquiera conocemos los límites, la naturaleza o la ubicación de la mente consciente. Sin embargo, sabemos que utilizamos la mente y que, aparentemente, puede tornarse inconsciente. Pero, ¿dónde se encuentra durante la inconsciencia? Parece casi tan ridículo creer que la mente consciente puede esfumarse instantáneamente, reduciéndose a nada, al sobrevenir el estado de coma, como creer que sigue existiendo durante dicho intervalo, sin que nosotros nos percatemos de ello. Ahora bien, si efectivamente fuera posible para la mente consciente reducirse a nada durante el coma, ¿cómo habría de recrearse después, pasado ese estado, con entera perfección?
Pero si la mente consciente sigue existiendo durante todo el periodo de olvido, ¿cómo habremos de explicar el hecho de que no seamos conscientes y perdura todavía la conciencia, y aun cuando así fuese, ¿dónde existe la conciencia? Solo cabe una respuesta para estas preguntas. No sabemos. Lo mejor que podemos hacer es comparar a la mente consciente durante el reinado del sueño a un prisionero encerrado en una celda, privado de salir hasta tanto no se le abra la puerta. Si pudiésemos determinar qué abre y cierra la puerta de la conciencia, también podríamos determinar por qué algunas proyecciones astrales involucran conciencia y otras no. Y en una etapa ulterior, llegaríamos a descubrir un medio para que el espíritu proyectado inconscientemente pudiera siempre tornarse consciente, superando así las azarosas experiencias actuales. El estado hipnagógico. Cuando la conciencia se halla presente desde el principio de una exteriorización, la salida del cuerpo etérico comienza con un estado hipnagógico, estado fronterizo entre la conciencia y la inconsciencia. Veamos cómo se expresa Waltz con referencia a dicho estado. Antes de dormirnos debemos pasar por una etapa inadvertida de semivigilia y semisueño, designado con el nombre de estado hipnagógico. Antes de despertar también debemos pasar por un estado similar a este. Habitualmente la hipnagogia dura algunos segundos, pero puede prolongarse hasta 15 minutos. Es más probable que se alargue al pasar del sueño a la vigilia que en el caso inverso. Al aproximarse el sueño, suele experimentarse la sensación de caer. Esto obedece a la relajación general del sistema muscular. Si una persona sufriese una fuerte perturbación mientras dura el estado hipnagógico, la transición normal de la vigilia al sueño, o la inversa, podría ser considerablemente alterada. La conciencia puede despertarse plenamente, pero el despertar en los centros motores puede ocurrir con mayor lentitud. Esto trae aparejada una parálisis pasajera de los miembros y órganos del lenguaje, privando al sujeto, en consecuencia, del movimiento y el habla. Esta forma de parálisis, designada parálisis nocturna por algunos autores, para quien escribe estas líneas es la catalepsia astral, puede sobrevenir después de un despertar normal. Por regla general, la parálisis dura poco tiempo, en caso de prolongarse, acarrea un grave trastorno mental. La fatiga, la nerviosidad o una falta de salud general pueden ser causa del fenómeno. Lo cual no hace sino fortalecer mi convencimiento de que la falta de coordinación material es un factor que favorece la proyección. El cuerpo etérico se halla en catalepsia, con tendencia a desviarse ligeramente fuera del físico. ¿Por qué razón provoca la fatiga, el nerviosismo o la falta de salud general esta parálisis? Porque hay una sensible disminución de la energía neural acumulada en los cuerpos. En realidad, he ahí exactamente lo que es la nerviosidad, incapacidad de retener la energía dentro de los límites del organismo físico. La energía es cósmica, omnipresente. Puede fluir hacia el cuerpo etérico y fuera de él, pues éste constituye un verdadero condensador de esa energía. Yo he encontrado que cuando el cuerpo etérico se desvía ligeramente fuera de coincidencia, se convierte en un imán más poderoso de la energía universal que durante la coincidencia. De este modo, en el caso de la persona enferma, la parálisis experimentada no es sino catalepsia astral, primera etapa siempre, de la exteriorización. La causa estriba en la acción del ser subconsciente tendente a separar los cuerpos, a fin de que el condensador etérico pueda cargar más libremente. Y esto sucede noche a noche con millones de personas, pero para que lleguen a experimentar alguna vez la parálisis o catalepsia, es necesario que, durante la misma, permanezcan conscientes. Lo que se tiene por un aura, ese algo que envuelve a aquellos que duermen, no es, en realidad, sino el cuerpo etérico que se halla a algunos centímetros fuera de coincidencia. Por regla general, en las personas normales, hay una pérdida de la conciencia antes de que comience este fenómeno. No es difícil comprender que, si la conciencia ha sido deseada a lo largo de una proyección completa, el estado hipnagógico será el ideal para que comience la salida. Es más probable que se produzca la catalepsia consciente al pasar del sueño a la vigilia que en el caso inverso. La experiencia demostrará categóricamente que si la conciencia empieza a funcionar con demasiada intensidad,
después de que el subconsciente haya efectuado una ligera separación, al sobrevenir el sueño, será más fácil que el espíritu vuelva a entrar en coincidencia que en condiciones similares en el pasaje de la vigilia al sueño. En otras palabras, la mayor parte de las proyecciones tendrán más éxito consciente si comienzan en el estado hipnagógico, al salir del sueño. Cuando uno se despierta y se encuentra impotente, sujeto a la catalepsia astral, llamada parálisis nocturna, lo primero que suele hacerse entonces es alarmarse. El sujeto desea recobrar su actividad física y lucha por liberarse. Esto es más que una sugestión consciente para la voluntad subconsciente, y ésta no tarda en hacerse oír. Si pudiera evitarse esta alteración y el sujeto se mantuviese emocionalmente sereno, el control subconsciente no recibiría ninguna orden de volver a la actividad física. Por el contrario, si al sujeto se le ocurriera elevarse hacia el techo y se propusiese flotar en el aire que lo circunda, la voluntad subconsciente proseguiría el proceso de exteriorización, con el resultado final de una proyección astral completamente consciente. En estas circunstancias el cuerpo físico se halla considerablemente incapacitado. La voluntad subconsciente se ha apoderado ya del ente astral. Solo se trata de qué indicación se le haga a esa voluntad y el espíritu continuará exteriorizando o volverá nuevamente, por el contrario, al estado de coincidencia. Lo mismo sucede al caminar. Una vez que el sujeto se halla en movimiento, la voluntad subconsciente conserva su control, pero basta realizar una sugestión consciente para detenerse. Si el sujeto se halla en estado de catalepsia astral consciente y desea entonces recobrar nuevamente su actividad física, esa misma voluntad subconsciente no tardará en complacerlo. Sensaciones y emociones en las diferentes etapas de la exteriorización. La primera sensación o impresión que experimenta el sujeto al sobrevenir la conciencia, si es que sobreviene, depende, naturalmente, del lugar ocupado por el espíritu en ese momento. Las sensaciones recibidas varían según los diferentes grados de separación. Si la conciencia hace su aparición en el estado hipnagógico y la voluntad subconsciente presenta una tendencia hacia la proyección, la primera idea del sujeto será que existe en alguna parte. Si la conciencia se hace presente 1 o 2 segundos después, la primera impresión será de adherencia. Si tarda algo más todavía en sobrevenir, será la de flotar, luego, la de temblar, la de zigzaguear, etc. Es la actitud del fantasma, o el lugar por este ocupado, lo que determina la primera idea consciente. Y debe tenerse presente que este primer pensamiento entraña una importancia vital. Es precisamente entonces, cuando debe conservarse la calma y ordenar el ascenso en el aire. La mayoría de las proyecciones conscientes fracasan en la iniciación misma del proceso, debido a que la actitud asumida entonces por el fantasma produce una sensación desagradable, que a su vez provoca un estado emocional. Puede aplicarse a este fenómeno la siguiente regla. Las emociones que impliquen disgusto, alarma, miedo, etc., constituyen otras tantas sugestiones efectivas dirigidas a la voluntad subconsciente, para que ésta vuelva al sujeto a su estado físico normal. De este modo, encadenándose uno a uno, el primer pensamiento influirá directamente en los siguientes, y si la actividad por entonces realizada es de naturaleza tal, que genere emoción, se seguirá de inmediato el deseo de tornar nuevamente a la normalidad física, con lo cual la voluntad subconsciente se pondrá en acción a fin de llevarlo a efecto. Es más fácil que ocurra la proyección consciente, si el primer pensamiento consciente tiene lugar antes de que el espíritu ascienda por el aire. Es similar al caso del individuo que, temeroso de realizar un viaje en avión, se decide por fin, y cerrando los ojos, se encuentra de pronto, sin saber cómo, en pleno vuelo. Trayectorias del fantasma durante la proyección. Cuando el cuerpo se encuentra en posición yacente o en reposo horizontal, el astral emerge del físico avanzando hacia arriba, en estado perfectamente rígido, y en posición rigurosamente paralela a la del cuerpo material. Por regla general, todas las partes de los dos cuerpos se separan simultáneamente. El miembro etéreo se sacude en toda su longitud, o con más precisión, vibra, no de un lado a otro, sino de arriba a abajo. Por lo común, la progresión ascendente se realiza, en esta forma, lentamente,
el cuerpo astral solo avanza 2 o 3 centímetros por vez, siendo frecuentes las caídas a la posición de origen. Cuando la separación alcanza unos 30 centímetros, el astral comienza a zigzaguear en forma muy similar al movimiento de un pez que remonta una corriente de agua. Si la conciencia sobreviene en esta posición, será sumamente difícil conservar el dominio sobre las emociones, siendo el resultado más frecuente la interiorización final del espíritu, salvo que el sujeto esté muy acostumbrado a estas experiencias. De esta manera el cuerpo astral alcanza finalmente una altura comprendida entre 1 y 2 metros. Alcanzado este punto, comienza a operar la fuerza que tiende a la verticalidad. La mitad inferior del cuerpo, pies, empieza a bajar, en tanto que la mitad superior, cabeza, comienza a subir, hasta que el fantasma alcanza la posición vertical, o de pie. Es como si hubiese un eje transversal en el centro del cuerpo. Existen ocasiones en que el control subconsciente no coloca al fantasma en posición erguida a los pies del cuerpo físico yacente, sino que, después de elevarlo a una altura de 1,5 metros, empieza a avanzar por el espacio todavía en posición horizontal, asumiendo la posición erguida solo después de haber recorrido cierta distancia. Así que el astral comienza a erguirse, cesa la trepidación y el zigzagueo es reemplazado por una oscilación lateral. Si el sujeto goza del sentido de la vista, puede ver, desde un comienzo, una aura jaspeada en torno. Tal trayectoria es recorrida siempre por el fantasma, cuando la exteriorización tiene lugar, hallándose el cuerpo físico en posición horizontal. El proceso completo puede desarrollarse con suma rapidez o bien verse demorado según los casos. Si la exteriorización tiene lugar cuando el cuerpo físico se halla en la posición erguida, la fase horizontal queda eliminada automáticamente, pues en este caso el miembro etérico sale de su equivalente físico ya en la posición vertical. La exteriorización astral no difiere del fenómeno conocido con el nombre de pasaje en el momento de la muerte, en lo que respecta al comportamiento del fantasma. El pasaje señala simplemente el tránsito del cuerpo sutil fuera de la posición coincidente con el físico. En tanto que los movimientos del cuerpo astral son semejantes en la muerte y en la exteriorización, existe en esta última un elemento que falta en aquella, la línea de fuerza vital que une al cuerpo físico con su duplicado astral. Es esta línea de fuerza, lo que llamamos cordón astral o cable astral, en cuya presencia radica la diferencia entre la proyección hacia la muerte y la simple exteriorización. En la muerte, al igual que en la proyección astral, puede suceder que el fantasma permanezca inconsciente durante cierto tiempo. Algunos dicen que la conciencia se presenta en forma instantánea. Otros, que el moribundo perdura todavía un instante en una especie de sueño. Otros, que durante un largo periodo, el sujeto permanece sumido en una inconsciencia total. Según estos, los hay que nunca prueban la muerte, como dijo Cristo, ni siquiera el sueño. Imaginemos a una persona, un soldado tal vez, caminando en dirección recta hacia adelante en busca de cierto objetivo. Supongamos que, imprevistamente, un proyectil lo detuviese súbitamente en su marcha privándole de vida. En ese caso el cuerpo astral seguiría caminando, ignorante momentáneamente de lo acontecido, es decir, que físicamente habría muerto. Solo mencionamos esto para ilustrar la relación en que la posición corporal se halla con el cuerpo astral durante la separación. Algunos síntomas de la exteriorización astral. Quizás pueda recordar ahora el lector haber experimentado una o más de las etapas elementales de la proyección astral, así, la sensación de adherencia, la de flotar, la de girar, la de zigzaguear, la de ascender, los saltos y caídas durante la hipnagogia, la sensación de vacío en la boca del estómago, el sentimiento de que la propia conciencia se escapa de la cabeza. Todas estas cosas pueden haberle sucedido muchas veces sin alcanzar a tener conciencia de ellas. Y cuando se percate de las mismas, el médico las pasará por alto explicando que son los nervios. Resulta fácil decirle a un paciente que son los nervios la causa de estos hechos peculiares, pero explicarle cómo es que estos nervios producen esos efectos ya es otro asunto. Los nervios producen estos fenómenos porque el astral no se halla firmemente ligado al físico. ¿Qué es el mareo? Es un estado de flojedad del cuerpo astral. ¿Qué afloja al cuerpo astral?
Muchas cosas, un golpe en la cabeza, el funcionamiento normal de los órganos vitales, en fin, una veintena de agentes. Aparte de la causa, los mareos o el vértigo indican que el cuerpo astral no está ligado con firmeza al físico. Si giramos sobre nosotros mismos nos mareamos, y esto ocurre porque el movimiento rotatorio afloja al cuerpo astral. Es interesante destacar, en ese sentido, que los faquires recurren a menudo a este método para obtener la exteriorización astral. Una experiencia bastante frecuente es la de despertarse por la noche en cierto momento y ver un duplicado del propio ser, revoloteando a unos 30 centímetros de uno. Ocupa una posición horizontal y tiembla como si estuviera apoyado en el aire. Es del color de la gasa. Un instante después nos despertamos con un sobresalto. En este caso, el etérico, llamo al astral, etérico, no porque crea que está compuesto de éter, sino porque otros que lo creen le han dado este nombre, se halla a unos 30 centímetros fuera de coincidencia. Pero surge de inmediato esta objeción. Yo lo vi desde mi cuerpo físico. Así es en efecto. Pero la mente consciente no se halla en estos casos en el cuerpo físico. Más adelante trataré de explicar cómo los sentidos pueden así engañarnos. La sensación perceptiva procede en este caso de la mente consciente situada en el cuerpo astral, donde el sujeto está realmente, y viaja a través del cable astral hasta el ojo físico. He aquí otros síntomas de exteriorización astral: catalepsia, frigidez del cuerpo, sueños de caer, de volar y de golpes en la cabeza. Pueden verse luces, imágenes, figuras y oírse sonidos de diversas clases desde ruidos inarticulados hasta las más hermosas melodías. El cable astral. No existe un solo estudioso de los fenómenos espirituales que no declare que el cordón astral es una estructura de consistencia elástica que vincula al cuerpo astral con el físico. A algunos les llega una conciencia pasajera cuando ya se hallan a cierta distancia del cuerpo físico, y los hay también que, absortos en las maravillas descubiertas, no piensan ni un instante en investigar las causas de las mismas. En muchas oportunidades, hallándome conscientemente proyectado, pude examinar y observar a fondo la acción peculiar del cable astral. Es una especie de misterio secundario dentro del acto principal conocido con el nombre de proyección. Este organismo vital se compone, hasta donde yo he podido comprobar, del mismo material o esencia que el propio cuerpo astral. De dónde viene al salir el espíritu, o a dónde se va cuando el espíritu entra en coincidencia, son misterios demasiado profundos para que yo pueda sondearlos. Su elasticidad es cosa que con mucho supera a toda imaginación, y sus cualidades expansivas no pueden compararse en modo alguno a ningún objeto material. Lo más aproximado quizás sea compararlo con un cable elástico, sin embargo, semejante comparación está muy lejos de dar la noción exacta de lo que verdaderamente es este órgano vivo. El cordón astral se estira siempre de un cuerpo al otro, sin que el espacio o la distancia que lo separa importe en absoluto. Radio de acción del cordón. Cuanto menor es el espacio que separa a los dos cuerpos, tanto mayor es el grosor del cable astral, y mayor también su atracción magnética, lo cual dificulta la estabilidad del espíritu. Cuando los cuerpos se hallan ligeramente fuera de coincidencia, el cordón tiene el diámetro de una moneda de $. Este es el ancho máximo que puede alcanzar, si bien el aura que lo rodea lo hace parecer de cerca de 15 centímetros de espesor. El diámetro disminuye en proporción al aumento de la distancia que separa los cuerpos, basta cierto límite, entonces alcanza su diámetro mínimo, que luego conserva cualquiera sea la distancia recorrida por el cuerpo astral. Este diámetro mínimo equivale al de un hilo de coser corriente. En el espacio comprendido entre la separación inmediata y el punto en que el cordón astral adquiere su diámetro mínimo, aquel presenta una gran actividad. Llamamos a esta distancia radio de actividad del cordón astral. Cuanto mayor sea la cantidad de energía condensada en el cuerpo astral, tanto más difícil le será separarse de su equivalente físico. A la inversa, cuanto más enervado se halle el individuo, y menor sea la cantidad de energía acumulada en el condensador, tanto menor será el vínculo con el cuerpo físico y tanto más corto el radio de actividad del cordón.
de color blanco grisáceo, es bastante semejante, cuando se halla muy extendido, a un largo hilo de telaraña. Desde la coincidencia hasta el límite del radio de actividad del cordón, se observan en este dos tipos distintos de actividad. Cuando el cuerpo astral está en coincidencia, el individuo se halla físicamente vivo. Cuando el cuerpo astral sale fuera de coincidencia, el individuo está físicamente muerto. A menos que el cable astral, tendido entre el cuerpo energético y el físico, se encuentre intacto. He aquí la función de la línea de fuerza astral, transmitir el soplo vital al cuerpo físico durante la proyección del astral. Durante toda la exteriorización, la respiración y el pulso del cuerpo material deben continuar, y cuando el astral se halla dentro del radio de actividad del cordón puede observarse una manifestación exterior de esta actividad en toda la longitud del cable. ¿Le ha sucedido al lector, alguna vez, sentir un fuerte dolor de cabeza y experimentar al mismo tiempo pulsaciones regulares en la nuca? Si se exceptúa el dolor, esta sensación de pulso es semejante a la experimentada en la región del bulbo raquídeo por el fantasma exteriorizado, siempre que no haya pérdida de la conciencia, con cada pulsación del corazón. Cada latido del corazón puede sentirse en el astral, cada latido atraviesa toda la longitud del cable y produce una pulsación en el corazón físico. Pero los tres latidos son simultáneos. No solo pueden sentirse las pulsaciones del corazón en la cabeza astral, sino que también pueden percibirse tocando el cable con la mano astral, exactamente igual que cuando se toma el pulso físico con la mano física. También puede verse pasar por el cable astral cada inspiración tomada en el cuerpo astral, con su consiguiente duplicación en el cuerpo físico insensible. Esta presión del cordón varía de acuerdo con la distancia de separación. Cuanto más cerca se hallan los cuerpos de la coincidencia, tanto mayor es la presión, e inversamente, cuanto más grande es el espacio que separa los cuerpos y menor el diámetro del cable, tanto menor la resistencia ofrecida. Solo existe un medio de vencer esta resistencia, y ello consiste en el esfuerzo de la voluntad, en la aplicación efectiva de toda la voluntad con el fin de alejar el cuerpo físico. En la mayoría de los experimentos de proyección llevados a cabo por los hipnotizadores, rara vez sale el espíritu del radio de actividad del cordón. Ya hemos visto cómo es controlada la respiración del cuerpo físico desde el astral, y cómo es posible interferir conscientemente con esta función vital. Cuanto más tranquila sea la respiración, menor será la tensión del cable. El punto vital radica en el hecho de que la emoción actúa aumentando la tensión del cable y por consiguiente, en detrimento de la proyección. ¿Por qué? Supongamos, por ejemplo, que un sujeto se exteriorizase conscientemente en el cuerpo astral, dentro del radio de actividad del cordón, y que el miedo lo sobrecogiese. Esto traería aparejada una serie de emociones que, a su vez, determinarían la aceleración del pulso y de la respiración. El organismo físico adquiriría entonces un mayor vigor. Esto aumentaría consiguientemente la resistencia del cable y a menos que se presentasen otros factores favorables a la exteriorización tendría lugar la interiorización. Recuérdese que no es el fantasma quien se aleja del cuerpo físico o regresa al mismo. Es la fuerza subconsciente la que así lo determina. Para el fantasma, consciente es como si el cable tuviera verdadera inteligencia. Es esta la fuerza subconsciente que actúa en él. Y esta fuerza depende del equilibrio de los factores positivos y negativos. Cuando estos factores contrarios se hallan parejamente equilibrados, y cuando el fantasma ha alcanzado una distancia de separación de, digamos, 1,80 m, se producirá una inestabilidad en el astral, una oscilación de lado a lado y luego de atrás hacia adelante. Ya hemos explicado la forma en que las emociones intensifican la tensión del cordón astral y cómo la serenidad produce el efecto contrario. Es rarísimo que estos factores opuestos no entren en conflicto durante una proyección. Los sonidos, al igual que las emociones, actúan aumentando la tensión del cordón, de modo tal que el silencio es absolutamente indispensable. Ejemplo de una interiorización causada por un ruido. Recuerdo una exteriorización en que me hallaba a unos 4,5 metros del cuerpo físico, pero dentro todavía del radio de acción del cordón. La progresión se desarrollaba en forma lenta y errática. En el sótano alguien empezó a sacudir vigorosamente las parrillas del horno.
El ruido llegó a mí en forma sorpresiva. El cable entero pareció vibrar un instante y luego, con un tirón enorme, me arrastró rápidamente de la posición erguida a la horizontal, llevándome así por el aire hasta el sitio exacto de mi cuerpo físico, entrando de inmediato en coincidencia. El regreso se desarrolló en algunas fracciones de segundo. Los ruidos y las emociones barren al astral llevándolo de regreso al estado de coincidencia con mayor rapidez y eficacia que cualquier otro factor desfavorable, a menudo con la velocidad del relámpago. En tales ocasiones, el cuerpo físico siempre experimenta un shock, a veces acompañado de dolor, o una sensación de desgarramiento en dos. El término técnico es repercusión. Repercusión del cuerpo astral. La causa más común, probablemente, de repercusión corporal, es el despertar de la conciencia durante una proyección inconsciente. El espíritu puede hallarse proyectado a cualquier distancia, dentro del radio de acción del cordón, en estado inconsciente, cuando de pronto, la conciencia hace su aparición. Casi antes de que estalle la primera chispa de conciencia, el astral repercute dentro del físico con inconcebible velocidad. Existen cientos de personas, todos los que duermen, cuyos cuerpos astrales salen ligeramente de coincidencia noche a noche, a fin de cargarse de energía cósmica. ¿Le ha pasado alguna vez al lector hallarse muy fatigado, y al entrar en el estado hipnagógico, cuando uno empieza a dormirse, dar un brusco salto espasmódico y recobrar la conciencia? La solución del problema no es difícil. Cuando el condensador, el cuerpo astral, se haya descargado, el subconsciente lo saca de coincidencia en la primera oportunidad, a fin de recuperar energías lo antes posible. De este modo, cuando uno se haya fatigado o enervado por cualquier otra circunstancia, al entrar en el estado hipnagógico el astral sale de coincidencia. Un destello de conciencia se hace entonces presente, o se oye un ruido repentino, o alguna gente cita las emociones, como el miedo, por ejemplo. El cuerpo astral repercute, entonces, sacudiendo al físico, aunque solo haya estado separado de éste por escasos centímetros. Debe tenerse presente que el fantasma se halla en estado cataléptico, por lo cual, al coincidir vigorosamente, obliga a los músculos relajados del cuerpo físico a conformarse a su propio estado. Si el astral regresa al físico sin violencia, en estado cataléptico, y el sujeto se torna consciente, la sensación experimentada será la de una parálisis momentánea. El shock producido por la repercusión es siempre desagradable, depende del espacio que deba recorrer el cuerpo astral para entrar en coincidencia nuevamente, como así también de la velocidad con que tenga lugar la interiorización. La velocidad de interiorización está regulada, a su vez, por la preponderancia relativa de los factores negativos. Cuanto mayores sean la velocidad y la distancia, tanto más fuerte será el sacudón. La velocidad y la distancia combinadas producen la repercusión máxima, pero de estos dos factores es el primero el más importante. En efecto, aun a la distancia de 30 centímetros, si el regreso al cuerpo físico se produce con gran velocidad, éste sufre un shock. El resultado más aparente de esta súbita reanimación, cuando velocidad y distancia se hallan combinadas, es la sensación de ser desgarrado longitudinalmente a lo largo del eje central del cuerpo. Es un agudo dolor repentino, como si un afilado instrumento hubiera atravesado el cuerpo en toda su longitud. Este efecto no es experimentado con tanta frecuencia como el salto, debido a que la mayoría de la gente no alcanza grandes separaciones. Sin embargo, los dos son desagradables. Cuando el regreso se haya controlado, como es lo normal, por el subconsciente, con predominio equilibrado de los factores positivos y negativos, el sujeto no advierte la regresión al estado de coincidencia. Los ruidos, sensaciones y emociones producen repercusiones corporales, siempre que el astral se encuentre dentro del radio de acción del cordón. Fuera del radio de acción del cordón estas influencias son nulas. El principal factor es quizás el emocional. Los ruidos, sensaciones, etc., son factores secundarios. Y aquí nos encontramos con otra paradoja. La proyección astral de tipo inconsciente es de tal naturaleza que acarrea sensaciones. Estas sensaciones determinan la aparición en la mente de emociones o sueños. Y la emoción nacida del sueño hará que el cuerpo sutil se interiorice. Sueños típicos de proyección.
Existen varios sueños, repetidores, causados por la exteriorización del cuerpo astral. ¿Ha experimentado el lector alguna vez los sueños de volar y de caer? Si es así, sabrá perfectamente cuán desagradables son. Veamos cómo se expresa Walsh con respecto al sueño de caer. Cito al Dr. Walsh. Los sueños de caídas no son nada agradables. Por lo general provocan un shock que despierta al que sueña, repercusión. El sueño de caer puede ir asociado con el de volar, sucediendo a este, o bien puede ocurrir independientemente. Una persona puede soñar, por ejemplo, que vuela placenteramente y luego, que se precipita súbitamente, o bien puede soñar que cae desde la cumbre de una montaña u otro lugar elevado, sin ningún sueño previo de volar. En estos sueños de caídas nos despertamos siempre antes de llegar al fondo. Esto sucede porque al producirse el sueño, ya estamos en vías de despertarnos, o bien porque las emociones provocadas por el sueño son lo bastante fuertes para causar el despertar. La explicación más corriente es que se haya relacionado con el de volar, con la sola diferencia de que en el primero, la respiración se hace más dificultosa y lenta y aumenta el entumecimiento de la piel. Los sueños ocasionales de caer no encierran ninguna importancia. No pocas veces el sueño de caer se produce precisamente cuando uno está por dormirse. Como ya dijimos antes, el sueño avanza gradualmente, los músculos se relajan con lentitud y los sentidos empiezan a perder su sensibilidad. Mucha gente experimenta, en el momento de dormirse, la sensación de deslizarse hacia abajo dentro de un agujero, o por una pendiente, despertándose a veces sobresaltada. Estas personas son por lo general de carácter nervioso, aunque la fatiga o una ligera perturbación de la salud normal puede predisponer a experimentar esta sensación. Tipos de caídas o interiorizaciones. Existen tres formas diferentes de interiorización del cuerpo astral, ya sea que el sujeto se halle consciente, inconsciente o parcialmente consciente, en otras palabras, tres caídas. 1. Caída en espiral. 2. Caída recta. 3. Caída vibratoria, lenta. En los sueños de caídas se experimentan las dos primeras de esta enumeración. La tercera es la llevada a cabo todas las noches, durante el sueño, puesto que es el método normal de interiorización. La caída recta trae consecuencia una violenta repercusión, pues el astral se precipita directamente sobre el organismo físico. En la caída en espiral el astral cae con un movimiento en espiral, y si bien es cierto que hay repercusión, no es esta de las más fuertes, como por ejemplo la que acompaña a la caída en línea recta. Sin embargo, la sensación de la caída en espiral es muy desagradable, mucho más incluso que la de la caída recta. Todas las demás veces, salvo cuando el cuerpo se introduce por el costado, el doble desciende hacia el organismo físico con lentitud, vibrando en toda su extensión, de arriba a abajo, al entrar en coincidencia. Esta es la interiorización normal, perfectamente controlada. Las causas de las diferentes caídas. ¿Cuál es la causa de estas diferentes caídas? Ya hace muchos años descubrí que la voluntad consciente puede hacer que el cuerpo astral sea sometido en mayor grado a la gravitación. Si se la aplica en ese sentido, y en menor grado, si ese es el deseo de la voluntad. Descubrí también que la voluntad subconsciente podía hacer que el cuerpo astral se moviese con completa independencia de la voluntad consciente. Asimismo, observé que la emoción tiene por efecto habitual hacer que la inteligencia rectora torne al cuerpo astral más sujeto a las leyes de la gravedad. De modo que, dentro del radio de acción del cordón, la emoción tiene un doble efecto. Primero, la emoción acarrea una mayor actividad vital en el cuerpo físico por intermedio del cable, haciendo que el cuerpo astral sea arrastrado nuevamente al físico. Segundo, la emoción suele hacer que el cuerpo astral se comporte obedeciendo en forma más rigurosa las leyes de la gravitación. Cuando el cable astral comienza a arrastrar hacia abajo al cuerpo astral flotante, si este último, por acción de la voluntad subconsciente, ya sea espontáneamente o estimulado por la emoción, en un sueño, quedara reducido a tal estado que también la fuerza de la gravedad actuara sobre él, arrastrándolo hacia abajo.
El resultado sería una caída recta con una violenta repercusión. En la caída en espiral encontramos una fuerza que actúa en oposición a otra, a diferencia de la caída recta en que ambas fuerzas obran de acuerdo. Es decir que en la caída en espiral el cable arrastra al espíritu, pero éste se halla en un estado capaz de resistir a la atracción de la gravedad. De este modo, en lugar de precipitarse directamente hacia abajo sobre el organismo físico, empieza a girar en espiral. El caso es muy semejante al de un niño que tirase de una cometa. La cometa representa el cuerpo astral y el hilo representa el cordón astral. Cuando el niño tira del hilo, la cometa, que resiste la fuerza de atracción de la gravedad, comienza a descender girando en espiral. En la caída espiral, la emoción determina que el cuerpo astral sea arrastrado por la gravedad un instante antes de tocar el físico, pero la repercusión resulta considerablemente atenuada por la anterior espiral. En este género de caídas, la cabeza del sujeto parece girar en forma más acentuada que el cuerpo. Esto se debe simplemente al hecho de que la acción del cable astral se ejerce sobre la cabeza. A veces, sin embargo, se hace tan intensa la atracción sobre la cabeza que el cuerpo abandona su movimiento en espiral, comenzando a zigzaguear. En la caída lenta, vibratoria, los factores se hallan equilibrados, y la fuerza rectora que todo lo gobierna tiene todos los resortes bajo su control. Es este equilibrio de las fuerzas lo que determina el ligero balanceo del astral en dirección vertical, puesto que tiende por igual a moverse hacia arriba y hacia abajo. Es evidente que en las dos primeras caídas, debe existir algún factor que ha perturbado el control perfecto de la inteligencia rectora, por ejemplo, la emoción o el miedo provocados por un sueño. No estará de más decir aquí que la exteriorización también puede ser de tres clases, a saber, el ascenso en línea recta, la ascensión en espiral y la ascensión normal, también lenta y vibratoria, como el descenso normal. En el caso de la ascensión recta existe un empuje firme del cable, sumado a la liberación del cuerpo de la acción gravitatoria. En el ascenso en espiral, también existe el impulso del cable, pero el cuerpo sufre la influencia de la gravedad. En la ascensión lenta, vibratoria, hay equilibrio entre los factores y por ello ésta se halla bajo un perfecto control. En la caída o ascenso en espiral, el sujeto suele oír una especie de rumor, como si un par de alas revolotearan a su alrededor o como si el cuerpo ofreciera resistencia al aire que lo atraviesa. Después de haber experimentado unas cuantas veces sueños de caídas, llegamos a saber, mientras caemos, que se trata de un sueño, pero esto no nos quita el temor de precipitarnos contra el fondo. Ahora bien, hace ya mucho tiempo descubrí que lo mejor para anular el efecto de un sueño de caída consistía en dejarse caer. No hay que tener miedo de golpearse con el fondo, hay que dejarse caer y la repercusión, si la hay, será apenas perceptible. El miedo agrava la caída. Sueño del aleteo. He aquí un sueño típico de los que tienen lugar dentro del radio de acción del cordón astral. En este el sujeto experimenta sacudones rítmicos, en tanto que su cuerpo parece hallarse sumamente laxo, flameando, en dirección longitudinal, en forma algo semejante a aquella en que se mueven los brazos y el cuerpo de un jinete al cabalgar. En este sueño el cuerpo parece casi carecer de peso y los saltos son a menudo graciosos y se suceden rápidamente con intervalos regulares. A menudo el sujeto sueña que avanza de este modo a lo largo de una calle o cualquier otro camino. Otras veces solo parece ser la cabeza del sujeto la que aletea o se sacude, pero en forma muy pronunciada. La causa más corriente de este sueño suele ser la actividad del cordón. La alternancia regular de impulsos y tirones del cable hace que el cuerpo onírico se mueva rítmicamente. Algunas personas sueñan que van dando saltos semejantes a los de un conejo. El control de los sueños. Muchos sueños surgen como consecuencia del estado mental predominante en ese momento, de modo que no es difícil adquirir la facultad de soñar un sueño determinado. A menudo sucede, en estos casos, que el sueño mantiene en movimiento al cuerpo astral, en lugar de detenerlo en la zona de reposo. Antes de finalizar esta obra veremos cómo un proyector astral puede hallarse soñando y tornarse súbitamente consciente, para encontrar su cuerpo proyectado en un medio adecuado a su sueño. De este modo, mediante cierta práctica,
el sujeto puede producir un sueño deseado a voluntad. El control onírico es uno de los métodos conducentes a la producción de proyecciones astrales, método por otra parte, sumamente agradable. Existe un método práctico por medio del cual pueden obtenerse sueños reales. Es de suma importancia que el sujeto se observe a sí mismo en el momento en que cae dormido y que se mantenga consciente durante el pasaje a la esfera onírica. Si el lector realiza varios experimentos en este sentido, no tardará en sentirse capacitado para mantener un control consciente sobre sí mismo hasta el momento de caer dormido. Por otra parte, esta autoobservación, la conciencia de la transición al sueño, es en extremo interesante. Una vez aprendido esto, el sujeto deberá imaginar ante sí una escena concreta y mantenerla firmemente presente en su pensamiento. Luego, en el momento en que sobreviene el sueño, todavía deberá mantener presente esta escena y en el último instante, antes de caer dormido, transferirse a sí mismo conscientemente a esa escena, en otras palabras, introducirse dentro del cuadro imaginado. Una vez alcanzado este punto, el sujeto podrá imprimir una conciencia ininterrumpida al estado onírico, conservando durante todo el tiempo una perfecta continuidad del pensamiento, no habrá así ningún bache en la conciencia, el sujeto se introduce en el cuadro onírico trazado y sigue soñando conscientemente. Debe tenerse un gran cuidado, sin embargo, en la ideación del sueño, este debe ser completamente pensado por la mente consciente y repetidamente elaborado antes de que el subconsciente pueda reproducirlo en consecuencia. Es de gran importancia la naturaleza del sueño a producirse, debiendo hallarse construido sobre la base de la actividad realizada naturalmente por el cuerpo astral durante la exteriorización, de modo tal que la sensación implicada por el sueño concuerde con la producida por la actividad del espíritu y se impida así que éste se despierte. El sueño deberá ser necesariamente de naturaleza plausible, de modo que las sensaciones provocadas por el mismo resulten agradables al sujeto y se hallen en armonía con las correspondientes a la exteriorización. Además, si ha de inducirse a la separación, las sensaciones y emociones deberán ser agradables, a fin de que el espíritu no recupere el estado consciente. Los sueños que concuerdan en la actividad y sensaciones implicadas con las producidas por la exteriorización, tienden a proyectar al espíritu. La actividad significa, por supuesto, actividad del yo, en el sueño. El yo del sujeto debe moverse ostensiblemente en el sueño, debe participar permanentemente el mismo, y no limitarse a quedar separado en actitud contemplativa. ¿Cómo se reabastece el cuerpo físico durante la proyección? He comprobado en diversas ocasiones que mientras uno se halla en estado de libertad, ya sea por las inmediaciones del cuerpo físico, o a gran distancia de éste, puede ser enviado de vuelta dentro del radio de actividad del cable a intervalos, y de inmediato el organismo físico comienza a respirar en forma más acelerada. Es evidente que el subconsciente no descuida un solo instante la condición del organismo material, y que el condensador de energía cósmica, el espíritu, es arrastrado de regreso para abastecer al físico a través del cable que siempre aumenta de tamaño al acercarse los cuerpos, dando más vigor a su línea de fuerza. El principiante que se lance a la práctica de esta operación no debe olvidar nunca que la superinteligencia autora del aparente milagro se halla dentro de él mismo. No debe creer en ningún momento ni por razón alguna que al practicar una proyección astral está colocando su vida a merced de una inteligencia consciente ajena a su propio ser, ya sea espíritu o mortal, si bien deberá mostrarse agradecido por cualquier ayuda exterior que pueda recibir. Lugar en que la línea de fuerza astral hace contacto con los cuerpos. Las opiniones de los principales autores que han tratado este tema parecen hallarse divididas en lo referente al punto de contacto entre la línea de fuerza astral y los cuerpos. Sabemos que pueden ser tan diferentes las condiciones involucradas en cada caso, tan diferentes los individuos, y tan diversos y entremezclados los grados de materia, que algunos experimentadores arriban a conclusiones completamente opuestas a las de otros. Un autor sostiene que el cable astral está adherido al cuerpo físico, a la altura del plexo solar, situado detrás del estómago. Otro afirma que el lugar de contacto se halla en la parte inferior de la frente, entre los ojos. Y hay otros aún, parecen ser la mayoría,
que sustentan la opinión de que el punto de contacto se halla en el bulbo raquídeo. Por mi parte, comparto esta última opinión y creo que las pruebas que la abonan son incontrastables. Los 4 cerebros del hombre. En el cuerpo, existen 4 grandes centros nerviosos o psíquicos, los 4 cerebros del hombre, como se los llama a veces, el cerebro propiamente dicho, el cerebelo, el bulbo raquídeo y el plexo solar. Fuera de estos centros, también tenemos la glándula pituitaria y la glándula pineal. Puesto que la proyección del cuerpo astral depende en cierta medida de la concentración en uno o más de estos centros, los examinaremos rápidamente. El cerebro, dividido en 2 hemisferios, constituye la parte anterior de la masa encefálica, dentro del cráneo. El cerebelo se halla ubicado detrás y debajo del cerebro. Ambos se hallan unidos por un corto pedúnculo conocido con el nombre de pedúnculo cerebeloso. El plexo solar, cerebro abdominal, se halla en el abdomen, detrás del estómago. De naturaleza compleja, se halla compuesto de un material semejante al de los otros 2 grandes centros nerviosos. El bulbo raquídeo es un ensanchamiento del extremo superior de la médula espinal, que extendiéndose en el interior del cráneo, está situado debajo del cerebelo. Este consiste en una serie de divisiones y ramales de los ganglios, vinculados con los 2 centros vitales vecinos. Se sabe perfectamente que en el bulbo raquídeo se encuentran ciertos nervios que controlan la función respiratoria. El lector juzgará por sí mismo si es este o no un punto ideal para la inserción de la línea de fuerza astral, a fin de transmitir el aliento vital. La energía cósmica. Ninguno de los centros vitales mencionados en los párrafos precedentes son capaces de crear fuerza alguna, solo son distribuidores, rectificadores, transformadores, son los complicados mecanismos materiales de que se sirve la energía de la vida para poder actuar. El hecho de que el cuerpo físico pueda ser destruido, no implica que haya de ser destruida también la fuerza que descansa detrás de ese cuerpo, del mismo modo que la rotura de una lámpara eléctrica no destruye la energía que la hace funcionar. Los fisiólogos no creen que la energía vital, conciencia, sensibilidad, fuerza motriz, pueda existir con independencia del organismo físico, en la creencia de que el cuerpo material es el generador de la energía. La principal razón que sustenta esta teoría es el simple hecho de que no puede probarse que el cuerpo físico no la genere. Pero tampoco puede probarse que el cuerpo físico sea su fuente creadora, por lo tanto, esta teoría carece de fundamento. El cuerpo físico librado a sí mismo, no puede siquiera retener la energía vital, puesto que ésta se halla acumulada en el condensador astral y pasa al físico durante la proyección, mediante la línea de fuerza, desembocando en un centro vital del organismo físico. Estudiar los fenómenos astrales, incluso la propia vida, sin considerar primero la energía que se encuentra detrás de todos ellos, sería como edificar una casa sin cimientos, como estudiar las aplicaciones eléctricas sin conocer la fuerza que las posibilita. Quizás el lector nunca se haya detenido a pensar que la energía que utiliza es cósmica, que se encuentra presente en todas partes y que no es generada por el organismo, sino absorbida y condensada por éste a través del cuerpo astral, el cual, como ya hemos visto, se reabastece durante el sueño, llenando así una importantísima función. Se comprenderá también que la alimentación y la dieta constituyen un factor de peso en el fenómeno de la separación del cuerpo astral. La creencia corriente sostiene que la energía es generada por el cuerpo y que comer tantos alimentos producirá tanta energía. Si esto fuera cierto, nada sería más fácil que reemplazar el sueño con alimentos, de modo que cuando nos sintiéramos cansados, débiles o enervados, bastaría ingerir más alimentos para que la fatiga se disipara como por encanto. Además, si tal teoría fuera cierta, cuanto mayor fuese la cantidad de alimentos ingerida, tanto mayor sería la energía generada. El alimento es materia, al igual que el cuerpo físico, y si abastece a éste, es solo gracias a la fuerza cósmica que lo anima, pero no porque produzca energía por sí mismo. El mundo de los sueños. Existe un mundo de los sueños.
Cuando uno sueña no se halla realmente en el mismo mundo que cuando se encuentra dotado de conciencia, en el cuerpo físico, si bien estos dos mundos se confunden el uno con el otro. Cuando uno sueña se halla, en realidad en el plano astral, situándose el cuerpo onírico, por regla general, dentro de la zona de reposo. La distancia de separación no tiene aquí ninguna importancia, una vez que el astral se separa, ya sea a escasos centímetros o a una distancia remota, el sujeto se encuentra en el plano astral. Quizás esta sea la primera vez en que el lector advierte que cada vez que va a dormir, su ser onírico discoincide, penetrando, por lo tanto, en el mundo astral. El hecho de permanecer en la zona de reposo no implica por ello que el sujeto no esté en el mundo astral. Durante la discoincidencia, éste se halla en armonía vibratoria con el mundo astral y el físico a un tiempo. Puede hallarse consciente, parcialmente consciente o inconsciente, ya sea dentro o fuera de coincidencia. En un sueño, el sujeto posee una conciencia parcial y puede hallarse fuera de coincidencia, la mente se convierte, así, en una estación receptora de ondas etéreas que portan consigo pensamientos, sonidos, influencias, música, voces, y toda suerte de impresiones, de ambos mundos. Y es precisamente debido a la recepción de estas impresiones que se originan muchos sueños. Cuando el sujeto cae, se eleva, en realidad, dormido, si la mente consciente se encuentra parcialmente cerrada, funcionará en conjunción con el subconsciente, proviniendo el material para los sueños, de los pensamientos, ruidos, etc., de ambos mundos. Si la mente consciente se halla cerrada o bloqueada por completo, entonces no hay sueño, o mejor dicho, el sujeto no recuerda haber soñado, al despertarse. Cuando el sujeto está dormido, es mayor su capacidad vibratorio-receptiva que cuando se halla físicamente despierto. Una persona dormida no se diferencia considerablemente de un médium, pero, puesto que se halla inconsciente, no lo advierte. Si su estado es, en cambio, parcialmente consciente, entonces se hallará abierto a las vibraciones de los dos mundos. Si el individuo despierta de un sueño en el cuerpo físico, su capacidad vibratorio-receptiva se hallará armonizada con el plano físico, y si despierta de un sueño en el astral durante una proyección, su capacidad vibratorio-receptiva abarcará los planos físico y astral a la vez. El estado onírico se encuentra en un punto intermedio entre la conciencia completa y la completa inconsciencia. Como se puede ver, una vez que el sujeto se haya proyectado y soñando, solo necesita dar un paso para pasar a la conciencia completa. Se ha llamado con propiedad cuerpo onírico al astral, pues es dentro de ese ser donde soñamos, aun cuando podamos hallarnos en coincidencia, o a unos centímetros apenas fuera de coincidencia, o completamente separados del físico. Podemos, por medio del conocimiento adquirido, utilizar los sueños para provocar la proyección astral. Solo debe tenerse presente una regla con respecto a los sueños. Cuando la actividad del yo en el sueño coincida con la del fantasma astral, el sueño determinará la exteriorización efectiva del mismo. El sujeto puede soñar en verdad, pero a menos que comprenda la trayectoria recorrida por el fantasma y la aplique a su sueño, éste no tendrá ningún efecto proyectivo sobre el astral. Es perfectamente natural suponer, sin embargo, que un sueño adecuadamente dirigido puede lograrlo. Durante el sueño, la mente se halla parcialmente consciente, actuando aquel como una sugestión o indicación realizada a la voluntad subconsciente, es decir, la fuerza que mueve en la práctica al ser etéreo. Recuérdese siempre la ley fundamental de la proyección. Cuando la voluntad subconsciente decide mover al cuerpo, cuerpos en coincidencia, y el cuerpo físico se halla incapacitado, el cuerpo astral se proyecta fuera del físico. Es el sueño adecuado el que actúa como estimulante sobre la voluntad subconsciente, impulsándola a mover al cuerpo, y puesto que el organismo físico se halla incapacitado, ocupando el astral la zona de reposo, el cuerpo astral es extraído por el sueño, que puede ser del tipo de aviación. Es tan cierto que un sueño adecuado provoca la proyección astral, como el hecho de que una decisión consciente de caminar mientras nos hallamos físicamente despiertos hace que marchemos. En ambos casos es la misma voluntad subconsciente la que mueve el cuerpo, o cuerpos.
Si se me pregunta cuál es la forma más agradable de lograr la proyección astral, no vacilaré en contestar que es la del control onírico. El método de proyección mediante el control onírico. Durante varias noches después de acostarse, varias semanas sería todavía mejor, el sujeto debe observarse a sí mismo durante el proceso del sueño. Deberá tratar de concentrar sus pensamientos en sí mismo. No habrá que pensar en nada ni nadie, sino en uno mismo. Debe mantenerse siempre una estrecha vigilancia sobre el propio ser a medida que se desvanece la conciencia. Recuérdese que si bien uno está por dormirse, se halla todavía despierto. Una vez que se haya aprendido a mantener la conciencia hasta bien entrado el estado hipnagógico, es decir, hasta que el sujeto se siente envuelto por el sueño, habrá llegado entonces el momento de dar un paso más adelante e idear un sueño adecuado que deberá tenerse siempre durante las fases iniciales del sueño. Recuérdese, el sueño debe idearse de tal modo que requiera la actividad del sujeto y además, que esta actividad coincida con la trayectoria recorrida por el espíritu durante la proyección. ¿Qué prefiere el lector? ¿Nadar? ¿Volar en avión? ¿Ascender en globo? ¿Dar vueltas en la rueda gigante? ¿Subir en ascensor? En el sueño se deberá hacer lo que a uno le gusta hacer. Debe buscarse aquello que proporcione sensaciones placenteras. De este modo, si sobreviene la conciencia después de haberse efectuado la separación de los cuerpos, la sensación proveniente de la posición del espíritu en el aire será agradable. Supongamos, por ejemplo, que al lector le guste subir en ascensor. Esta es mi fórmula personal. Ya hemos aprendido a conservar la conciencia hasta el momento de dormirnos. Debemos acostarnos de espaldas y concentrar nuestro pensamiento en nosotros mismos. Nos hallamos acostados de espaldas sobre el piso de un ascensor. Nos quedaremos allí muy quietos hasta dormirnos, y no bien nos durmamos, el ascensor comenzará a moverse hacia arriba. Y entonces experimentaremos un gran regocijo al subir, apoyados de espaldas sobre el piso del ascensor. Ya trepida ligeramente, disponiéndose a partir hacia el piso más alto de un gran edificio. Lenta, suavemente, comienza a ascender. Somos conscientes de que nos movemos hacia arriba. La sensación experimentada nos complace al máximo. Ya estamos cerca del último piso. Se detiene. Ahora vamos a incorporarnos y salir del ascensor caminando sobre el piso de la terraza del rascacielos. Entonces miraremos todo lo que nos rodea mientras caminamos, sin descuidar un solo detalle. Enseguida, volveremos nuevamente al ascensor y allí nos recostaremos de espaldas sobre el piso. Luego descendemos lentamente, siempre hacia abajo, y ahora nos hallamos, siempre de espaldas sobre el piso del ascensor, de regreso en la planta baja del edificio. Ya he dicho que tal era el sueño que yo ideé a fin de facilitar la salida del cuerpo astral del físico. Ahora bien, es de suma importancia utilizar siempre el mismo sueño, pues si primero se prueba con un sueño y luego con otro, el subconsciente no recibirá una impresión tan intensa bajo el estímulo del sueño como cuando se ensaya noche a noche con el mismo sueño. Elabórese vívidamente el sueño en el pensamiento y manténgaselo presente mientras desaparece gradualmente la conciencia. Realícese entonces la entrada directa en el ascensor, precisamente en el momento en que empieza a perderse el conocimiento. Entonces el cuerpo astral empezará a moverse hacia arriba en el ascensor, se erguirá sobre su equivalente físico. En el momento en que el sujeto sueña hallarse parado en el aparato, al llegar al último piso, y se moverá hacia adelante en el momento exacto en que el sujeto sueñe que sale del ascensor. En forma semejante, al regresar, según el sueño, dentro del aparato, el astral habrá de desplazarse hasta ocupar una posición directamente encima del físico, y cuando el sujeto se acueste nuevamente, el astral volverá otra vez a la posición horizontal. Al tiempo que el ascensor descienda, finalmente, también descenderá el cuerpo astral. El sueño actúa como estimulante de la voluntad subconsciente. En todos los casos, el sujeto debe recordar el sueño después de despertar. Otra ventaja de este método es que el cable astral no perturba en lo más mínimo la experiencia, como suele acontecer cuando se practican otros métodos. Si uno logra proyectarse por medio del control onírico,
y alejarse una distancia lo bastante grande antes de tornarse consciente, no hay ninguna razón para que llegue a conocerse nunca el área de actividad del cable astral. El gran problema consiste en adquirir conciencia, una vez que uno se encuentra proyectado. Recuérdese que la conciencia onírica no es la verdadera conciencia, aunque pueda recordarse el sueño. El sueño adecuado siempre proyecta al fantasma. Claro está que no es necesario emplear el sueño descrito anteriormente, el lector puede elaborar su propio sueño, cuidando de hacerlo coincidir con la trayectoria real del astral, en todos sus aspectos. Quizás se piense que, pese a soñar este tipo de sueños, el ente astral puede permanecer en coincidencia. No hay que engañarse. Aunque el sujeto carezca de una lúcida conciencia, el cuerpo astral saldrá fuera del físico. En las primeras experiencias que realicé con este sueño, comprobé que muchas veces se producía una repercusión del cuerpo, pero esto sucedía siempre debido a que había soñado que el ascensor descendía demasiado rápido. También descubrí que podía producir la repercusión del astral a voluntad, con solo imaginarme que caía desde un edificio muy alto en el momento de dormir. En esas oportunidades, mantenía firmemente en mi pensamiento esa idea, la de que me caía de un alto edificio, y a poco de haberme dormido, experimentaba la repercusión. Si al sujeto le gusta nadar, lo más conveniente será, por supuesto, que sueñe hallarse en el agua y que ésta lo levanta, llevándolo hacia arriba. A continuación, una vez que las aguas hayan rebasado las orillas, el sujeto nadará hacia afuera. Esto se acomodará a la trayectoria realizada por el espíritu durante la proyección. Sin duda que muchas personas aducirán que jamás podrán proyectar su cuerpo astral al espacio, que nunca lograrán desvincular un cuerpo del otro, y sin embargo, toda vez que esas personas se disponen a dormir, el ente astral se separa en cierta medida del físico. Toda vez que esas personas tienen un sueño en que se caen, esto significa que el cuerpo astral ha estado proyectado y su regreso al físico está señalado por la caída. Pero el gran problema, vuelvo a repetirlo, es este. ¿Cómo lograr proyectarse y mantener la conciencia lúcida durante el proceso? Ya he dicho que la conciencia es, hasta cierto punto, una cuestión de azar. Claro está que el principal movimiento ejecutado por el astral es el de ascenso, que tiene lugar al salir el espíritu. De este modo, aun cuando el desplazamiento lateral no sea tan vívido, el movimiento de ascenso habrá de tenerse nítidamente grabado en el yo, y de ser posible, el cuerpo deberá hallarse, en el sueño, acostado de espaldas en posición horizontal al tiempo de subir. El sueño debe ser ideado con el mismo cuidado con que puede planearse un importante asunto de la vida cotidiana. El mero hecho de que solo se trate de un sueño, no disminuye en lo más mínimo su fuerza movilizadora del astral. He aquí unas cuantas sugestiones de sueños que podrían ser puestos en práctica. El sujeto debe representarse un cuadro mental de sí mismo en el espejo, su propia figura. Constrúyase, por así decirlo, o imagínese un espejo situado a unos 7 metros detrás de sí, en el espacio. Y represéntese a sí mismo caminando de espaldas hacia el espejo. Otro método consiste en esforzarse en levantarse a sí mismo, fuera del cuerpo, hasta alcanzar una altura sobre la cabeza de unos 45 centímetros. Imagínese que de todos los poros del cuerpo se desprenda un espeso vapor. A continuación, ese vapor se junta encima del sujeto y forja una réplica de sí mismo, siendo luego transportado hacia arriba por el aire. Otro buen tema para construir mentalmente es el de trepar una escalera, y otro tanto podría decirse de trepar una cuerda. Otra forma, y muy buena, pues se acomoda exactamente a los movimientos realizados por el fantasma durante la exteriorización, es la consistente en imaginarse un gran tanque, llenándose gradualmente de agua, sobre cuya superficie se halla uno flotando. Lo importante es descubrir un pequeño agujero en uno de los lados del tanque a través del cual pueda salir. Claro está que este ejercicio no es recomendable para aquellas personas que tengan miedo al agua. Otro método consiste en imaginarse a sí mismo dando vueltas. Los objetos en rotación ocupan un lugar importante en los trabajos proyectivos.
Los derviches, al igual que otros muchos orientales, recurren a los ejercicios giratorios con este propósito, cuyo efecto es sin duda el de aflojar el cuerpo astral dentro del físico, como así también el de inducir a estados conscientes estáticos. Puede utilizarse la imagen de una estrella en rotación, a fin de estimular la actividad del cuerpo astral. También la concentración en la imagen de un remolino, la sensación de extender y contraer el cuerpo es sumamente útil, al igual que la de ser arrastrado sobre la cresta de una ola. Un ejercicio muy conveniente es el de imaginarse un cono. Esta imagen, en una u otra forma, es sumamente frecuente en los trabajos proyectivos porque implica la idea de contraerse hacia un punto o expandirse a partir de un punto. De este modo, es frecuente representarse el pasaje a través de un surtidor de agua o de un espacio con forma de reloj de arena. También puede idearse un cono de círculos de tamaño creciente y decreciente y volver dicho cono del interior al exterior, o bien se puede hacer que un disco giratorio tome la forma de un cono y vuelva luego a achatarse, adquiriendo nuevamente la forma de un disco. Otra imagen mental sumamente útil consiste en representarse una llama y esforzarse en identificarse con ella, a fin de estimular la actividad del cuerpo astral. Si se pudiera ver realmente un ente astral durante la proyección, este tendría el aspecto de una llama blanquecina con la forma y dimensiones de un ser humano. Un buen método a este efecto consiste en cerrar los ojos y hacerlos girar luego hasta fijarlos en un punto situado entre los dos ojos, en forma muy similar a lo que hacen los yogis, y realizar un esfuerzo concentrado para reunir todas las energías psíquicas en ese punto. El sujeto debe desear entonces, con toda la fuerza de su ser, estar allí. Y cuando haya concentrado su yo íntegramente en dicho punto, entonces deberá desear ser proyectado hacia el exterior, por el espacio, desde ese punto de partida. He aquí otro eficaz sistema de proyección. El sujeto debe reclinarse hacia atrás en un sillón en forma tal que pueda mirarse directamente en un espejo real, situado a poco más de 1 metro frente a él. El sujeto debe entonces relajar sus músculos y descansar en la paz más completa, pensando solo en sí mismo. A continuación deberá intentar dormirse, observando a través de los ojos entornados su propia imagen reflejada en el espejo. A poco de iniciado el experimento, el sujeto se sentirá adormilado, comenzando a cabecear, pero de ningún modo debe dejar de contemplar la imagen del espejo. Esta es casi una forma automática de proyectarse, pues así que el cuerpo astral trata de salir, la cabeza tiende a caer. Si el astral se proyecta efectivamente, la cabeza caerá. El sujeto pasa entonces a imaginarse que, abandonando la silla, se desplaza flotando por la habitación, y esto en el preciso momento en que la cabeza amenaza caer, cuando el sueño se hace imperioso y el cuerpo astral empieza a discoincidir ligeramente. Sin duda habrá advertido el lector que en el momento en que una persona cae, se eleva, dormida, el cuerpo físico parece experimentar un ligero choque, y que, en caso de que algún miembro del organismo físico no se haya apoyado sobre un punto sólido, caerá indefectiblemente, con el efecto de revivir ligeramente al sujeto. Pues bien, este principio puede utilizarse a fin de estimular la aparición de la conciencia durante la etapa en que el astral trata de salir, pues es precisamente la salida del astral lo que ocasiona el relajamiento antes mencionado. Este principio puede emplearse también cuando uno se dispone a dormir en la posición horizontal. Es muy interesante poner a prueba este artificio, anotando los resultados obtenidos. Después de acostarse, y mientras el sujeto tiene presente el sueño elaborado, puede levantar un brazo en el aire, de modo que caiga cuando sobrevenga el sueño. Ahora bien, en el estado hipnagógico, el brazo comenzará a oscilar o caer, lo cual despertará al sujeto ligeramente, pues éste no deberá permitir que caiga. En esta forma se logrará prolongar la conciencia más de lo usual en el estado hipnagógico. No es raro, al experimentar este método, que el sujeto se sienta sin aire en la región del estómago, precisamente en el momento de caer el brazo, cuya caída tratará de evitar dando un pequeño salto. Este salto no es sino una ligera repercusión del cuerpo. A unos sujetos menos propensos a la proyección pueden experimentar lo que acabamos de describir, es decir, sentir realmente el movimiento del astral mediante el empleo de esta fórmula.
por otra parte, constituye un excelente ejercicio de práctica a fin de soñar en verdad, pues para ello es necesario prolongar la conciencia hasta el momento preciso de elevarse dormido. Cierto es que mucha gente nunca tiene conciencia de dormirse, en realidad, la mayoría de la gente, pero hasta que el sujeto no pueda experimentar la conciencia de dormirse, nunca logrará soñar con verdad onírica. Es tan cierto que un sueño elaborado logra exteriorizar al astral, como que un sueño de caer conduce a su final interiorización. Lo curioso de este tipo de sueños es que uno sueña exactamente lo que está sucediendo, por lo menos en lo que respecta a la actividad y sensaciones del cuerpo astral. Si el sujeto se tornara completamente consciente en medio de uno de estos sueños, lo más probable sería que se encontrase en un punto correspondiente al lugar en que la acción se desarrollaba durante el sueño. Es decir, que si el sujeto emplea por ejemplo el sueño del ascensor, y se torna consciente precisamente en el momento de erguirse en el último piso, habrá de encontrarse en el cuerpo astral erguido precisamente encima del cuerpo físico. De todos los métodos conocidos para proyectar al astral en el espacio es este uno de los más agradables y seguros. Resumen del método mediante control onírico. 1. Practíquese hasta lograr mantener la conciencia, aún en el momento mismo de elevarse dormido. La mejor forma de lograrlo es colocar algún miembro del cuerpo físico en posición tal que no tenga apoyo, tendiendo a caer no bien el sujeto se duerma. 2. Elabórese un sueño en que esté bien delineada la actividad del yo. El sueño debe ser del tipo de aviación, comprendiendo movimientos ascendentes y horizontales hacia afuera, los cuales coinciden con la trayectoria del astral durante la exteriorización. Debe tratarse de un sueño que proporcione placer al sujeto. 3. Manténgase bien lúcido el sueño en el pensamiento, visualícelo en el momento de elevarse dormido, proyéctese el yo dentro del mismo, y prosígase soñando. En el sueño, el ascensor, o su equivalente, comienza a moverse hacia arriba, coincidiendo su ascenso con la proyección del astral, es decir que el sujeto imagina subir en el preciso instante en que se eleva dormido. Como se verá, una actividad de contorno bien preciso, desarrollada en el esquema del sueño, efectuada durante el día, aun cuando solo se trate de la lectura de un emocionante relato aéreo, produce resultados positivos por la noche. Si empleando este método el sujeto tiene un sueño y luego lo recuerda, podrá estar seguro de que el cuerpo astral, el ser onírico, tuvo participación en el mismo. No se confunda, sin embargo, la conciencia onírica con la conciencia real. El paso siguiente, probablemente el más difícil de todos, consiste en dotar a ese cuerpo onírico de conciencia real, después de su proyección, y si es posible, fuera del radio de acción del cable. ¿Cómo dotar de conciencia al cuerpo onírico? Una proyección parcialmente consciente ya representa un adelanto sobre la proyección inconsciente. En consecuencia, una proyección consciente solo constituye una fase ulterior en el proceso. O bien el fantasma adquiere la conciencia por azar, ignorándose la razón del despertar, o bien deben idearse ciertos medios a fin de provocar el surgimiento de la conciencia. Solo existen dos influencias capaces de despertar al fantasma proyectado en forma artificial. Son estas los sonidos y la sugestión aplicada adecuadamente, previa a la proyección. De ambos métodos es sin duda el último, el más eficaz. El primero, sonidos, solo resulta cuando el espíritu ha sobrepasado el límite de actividad del cable. Dentro del radio los ruidos tienen el efecto contrario de interiorizar al astral. Es un hecho comprobado que cuanto más se proyecta uno, más fácil es que aparezca la conciencia a voluntad. También he observado que el lugar en que la conciencia se hace presente una vez, será el lugar probable de una segunda aparición, si el espíritu acierta a cruzar por ese mismo punto durante su sonambulismo astral. Existe mucha gente que noche a noche sale en estado sonambúlico, fuera del cuerpo físico. Pero no lo saben. No dudo que el mundo se asombraría considerablemente si supiera hasta qué punto son comunes las proyecciones astrales inconscientes y parcialmente conscientes. Ahora bien,
A medida que el cuerpo astral se mueve hacia adelante, si se encuentra en estado onírico, el ambiente circundante a través del cual se desplaza actuará influyendo sobre el sueño. Esos sueños tan vívidos, en los que parecemos realizar una gran actividad, sueños que hemos soñado un gran número de veces, pueden ser, y lo son por lo general, sueños astrales sonambúlicos. Puede suceder, a veces, que después de un sueño semejante, la ruta recorrida no se haya borrado completamente de la memoria y que, al pasar por los mismos lugares durante la vigilia se reconstruya todo el sueño nuevamente. A la vez siguiente que tenemos un sueño, sabemos que se trata de un sueño y de este modo soñamos que estamos soñando. Esto puede parecer difícil de comprender, pero así es. Pero vayamos un poco más lejos todavía. ¿Qué sueños tiene el lector que se le repitan constantemente y en los cuales realice un papel activo? ¿Sueña alguna vez que está soñando? En este caso, ¿de qué se trata el sueño? ¿Suele encontrar algún sitio durante las horas de vigilia que le induzca a recordar el sueño? En otros términos, ¿dónde se encuentra en el cuerpo físico, cuando siente de pronto que ha estado con anterioridad en un lugar semejante? Todos estos son puntos que el sujeto debe observar. En caso de que logre armonizar todas esas condiciones, deberá tratar de realizar el sueño en su cuerpo físico, y recorrer la ruta con el pensamiento puesto en el sueño, y al así hacerlo, decirse y repetirse a sí mismo, que la próxima vez que en un sueño alcance ese punto habrá de despertarse, por ejemplo, en este árbol, en esta puerta, etc. Puede suceder que el sueño se repita al cabo de poco tiempo, espontáneamente. También puede ser que el sujeto logre producirlo voluntariamente al pensar en sí mismo en el momento de dormirse. Si el sueño fuera realmente un sueño astral sonambúlico, la indicación del deseo de despertarse al llegar a cierto punto dado, en el cuerpo astral, constituiría un fuerte factor hacia la consecución de una completa conciencia astral. Esta indicación no difiere considerablemente de la que se efectúa al sujeto bajo una influencia hipnótica para que se despierte. En estos casos el operador dice: contaré hasta 5 y entonces te despertarás, o bien, ahora camina derecho hacia adelante y cuando llegues a esa puerta deberás despertarte. El sueño proporciona a la mente una indicación semejante a las anteriores, y de acuerdo con esta, actúa luego el sonámbulo astral. Si se ha localizado el lugar, u otro similar, en que el sujeto se hallaba durante el sueño, y se vuelve a recorrer el mismo camino en el cuerpo físico, exactamente tal como se lo recuerda en el sueño, y entonces se dice al sujeto que cuando llegue a este árbol, esta puerta, o cualquier otra cosa, en el sueño, habrá de despertarse. Esta indicación habrá de cumplirse al pie de la letra cuando el sujeto camine efectivamente hacia la puerta, el árbol, etc., en su cuerpo onírico. ¿Es este el método más seguro para dotar al espectro proyectado de conciencia, si bien supone cierto estudio de los propios sueños? Un punto importante en este proceso es conocer la disposición que tienen las cosas situadas a lo largo de ese trayecto, es decir, tener una idea exacta de los lugares ocupados por las cosas que se encuentran en el piso inmediato superior, a fin de adaptar el sueño a su posición relativa. El sujeto deberá elegir determinado objeto situado en el piso superior, una puerta, una ventana, algo que se encuentra en la trayectoria a recorrer en el sueño. Y cuando se disponga a dormir y tenga delante de sí el esquema del sueño, deberá ordenarse a sí mismo despertar en el momento en que alcance dicho objeto. En esta forma, cuando el individuo se acerque en su cuerpo onírico al mismo, la orden habrá de cumplirse. La indicación de despertarse al llegar a un lugar determinado en el astral, siempre resultará más eficaz que la simple sugestión de tornarse consciente, en alguna parte, en el cuerpo astral. La sugestión de lugar funciona en el astral del mismo modo que la de tiempo en el físico. Quizás el lector haya ensayado la sugestión para reemplazar al despertador, indicándose así, al acostarse, la obligación de despertarse a determinada hora, con el resultado de despertarse, efectivamente, a la hora deseada. He ahí la forma en que el lugar actúa sobre el cuerpo astral. Deséese simplemente despertar en determinado lugar en el cuerpo astral, exactamente de la misma forma en que otras veces se ha deseado despertar a cierta hora en el cuerpo físico.